Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a seguir, como siempre, profundizando en algunas de las áreas de la ciudad y especialmente vamos a saludar antes de nada a todos los que nos ven por internet, por supuesto, que son muchos los que nos siguen a través de www.ptvtelecom.com y a los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, por supuesto también en Málaga, no cabe la menor duda, a través del canal 51 de la TDT. Recuerden también las redes sociales, en este caso a través de Facebook. Pueden hacerlo siguiendo, en Facebook nos buscan en el buscador PTV Málaga, o en Twitter, por ejemplo, también, PTVMLG, todo junto. Y también, por supuesto, en YouTube, donde lo más fácil es que se ubiquen en el buscador y coloquen aquello de Procono Málaga, que saben ustedes, de esta forma podemos estar comunicados, interactuando y especialmente compartiendo conocimiento, que es lo más interesante. Bueno, y nosotros para compartir conocimiento en el día de hoy, pues tenemos que hablarles de patrimonio industrial. Viene siendo ya un clásico que haya un calendario que homenajee a la industria de Málaga. Y hay que tener perspectiva, porque para muchos la industria, lo industrial, el patrimonio industrial, pues no, parece que son como elementos que están ahí perdidos, que en un momento sirvieron, pero que después dejaron de servir. Y el logotipo que tenemos justamente aquí abajo, el de la asociación que dedica su esfuerzo y sus fines a este cometido, es el que hoy va a ser protagonista de nuestro programa, porque están haciendo muchísimas actividades. Le vamos a presentar, por un lado, tenemos con nosotros al presidente, que lo tengo aquí pegado a la verita, en el centro de la tertulia de hoy, que es José Antonio Jiménez, muy buena, Ruiz, siempre Ruiz, Jiménez de segundo, Muñoz. O sea, lo de Jiménez que yo se lo he bautizado, además creo que lo tengo hasta en la agenda así. Y también con nosotros Antonio Santiago, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Componentes de esta asociación, que el nombre correcto es Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial de Málaga, que es importante que tengamos esto, que no lo perdamos de vista y que especialmente le demos las gracias porque editar un itinerario de estas características, un calendario, desde luego no es fácil, ¿no? Y haciendo homenaje a la chimenea, menos todavía, ¿no? Este año vamos a nombrársela de entrada y vamos a ir viéndola con detalle, pero Cortijo del Canal en Antequera, Benito y Peri en Casarabonela, Artacho Ropero, Cuevas Bajas y La Térmica son los meses de enero, febrero, marzo y abril, Vamos viendo, por ejemplo, enero, ¿no? Y lo vamos comentando, ¿parece? Sí. Bueno, pues vamos viendo el mes de enero para que todo el mundo se sitúe y tenga la oportunidad de verlas en casa y sobre todo de disfrutarlas. Ahí tenemos chimenea, en Antequera en concreto. ¿Encontrar las chimeneas las tenemos todas ya encontradas y catalogadas o no? No, porque en concreto en Antequera, por ejemplo, puede haber ahora mismo en desuso 25 molinos aceiteros como este. 25. Repartidos por la Vega, pero ahora ya ni los procesos de molturación ni la calidad que se obtendría con aquella maquinaria que tienen sería la adecuada, con lo cual están en desuso. ¿De qué época es esta chimenea? Esta fábrica es de principios de siglo. Se instalan... Siglo XX. Siglo XX, sí, es que claro, nos hacemos la idea de que estamos todavía, pero ya estamos en el XXI, ¿no? Pues entonces, a principios del siglo XX hay un boom de lo que son las aceiteras, no solamente en Antequera, sino en la totalidad de Andalucía, porque se aplican otras nuevas máquinas. Hay nuevas termobatidoras y entonces extraen mejor todo lo que sería el aceite. Después toda la molturación se hace con mejores máquinas, los prensados son hidráulicos, con lo cual se obtiene una mejor calidad. Tener en cuenta que nosotros hasta 1906 aproximadamente nuestro aceite era de muy baja calidad. Para el aceite de cocina se traía aceite italiano. Teníamos un aceite muy malo, con mucho alpechín, porque pensábamos que tener la aceituna muchos días en el atroje, eso era bueno, y lo que hacía era que adulteraba el producto. Entonces, como digo, toda esta maquinaria está ahora mismo en desuso, en algunos casos está desmontada la fábrica entera, en otros queda parte o está íntegra, pero aunque ha sido reciente porque cerraron sobre los años 70, 1970, forman parte ya de lo que sería una historia industrial. Claro. Porque es muy difícil, ya no puedes conseguir ese tipo de maquinaria, ni podrías volver a hacer otra vez esos productos tan locales y tan genuinos, ¿no? El molino de Benagalbón, por ejemplo, es el único de la provincia de Málaga que sigue utilizando esa tecnología tradicional. Está sacando un aceite muy limitado, de muy baja graduación,
pero claro, muy controlado, es una cosa de exquisitez. Está claro. Bueno, pues vamos a ir al mes de febrero, si les parece, y vamos viendo esos pormenores de las distintas chimeneas que componen el calendario. Esta está en Casaragonela, ¿no? Claro, esta es una central hidroeléctrica. La electricidad en el siglo XX no es como hoy, que estamos por una red nacional, ¿no?, que llega a todos los puntos de la geografía. La red que había a principios de siglo es una red muy local, con saltos de agua o incluso aplicando en los años 1920-1930 motores de diésel para poner en marcha las turbinas. Y después estos pequeños saltos, pequeñas centrales, eran los que le daban, se llamaban bujías, era tanto para uso doméstico, pero sobre todo el origen era para uso industrial. El haber conservado esta chimenea ahí, tal como está, entre edificaciones y demás, ¿conocéis la historia? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Ha habido tentativa de derribo? Ha debido de ser muy difícil, Sí, ¿no? yo, perdona, he contactado con algunos del pueblo y efectivamente plantearon lucha para que se mantuviera. O sea, que si no llegase por el movimiento asociativo, hoy en día no podéis hacer el mes de febrero de 2014. Incluso un movimiento que se despertó, surgió antes que nosotros incluso. Antes incluso. Pero vaya, a nivel ciudadano del pueblo, ¿no? Sí, sí. O bien asociación que hubiera allí, cuando iba a llegarle su fin, pues se manifestaron, pero vaya, ahí quedó, esa fue toda su actuación. Y en cierto modo es lógico, porque las personas, la tribu, la sociedad, necesita señas de identidad del pasado. Y si nos vamos a quedar sin señas de identidad, no ya en el aspecto de una chimenea o de un puente o de un canal, sino en todo, ¿no? Estamos llevando unos niveles de arrasamiento del pasado que nos van a dejar sin historia. Entonces yo quisiera, me he traído a Antonio, que es un doctor en todas estas cuestiones y en otras más, para que, bueno, ilustrara con más vehemencia o con más conocimiento que yo. Pero tú has hecho una pregunta y no la he contestado, y ha hablado del catálogo. Las chimeneas que quedan en Málaga capital están catalogadas y con una cierta protección, pero las de la provincia que estamos viendo ahora, en la provincia no están catalogadas. No están catalogadas. Y es precisamente una cosa que nos estamos planteando. Lo mismo que luchamos para que se catalogaran las de la capital, que se cataloguen las que están. Pero eso tenía que hacer la gestión con cada ayuntamiento, ¿no? Con cada ayuntamiento, efectivamente, por eso la dispersión mucho más, pero tenemos que empezar. De hecho, vamos dando toques, ¿no? Pero tenemos que formalizar el tema. También otra cosa que yo quisiera, porque si habéis comprobado, incluso en todos los almanaques que hemos sacado, la mitad de los elementos que sacamos pertenecen a la provincia y la otra mitad a Málaga capital. Es decir, que si hablamos de industria, ponemos 6 de Málaga y 6 de la provincia. ¿Por qué? Porque normalmente el almanaque no lo está haciendo de una forma o de otra Diputación, ¿no? Salvo un año, el resto lo ha hecho Diputación. Entonces, como Diputación tiene que atender a los pueblos. El almanaque también lo hemos tenido que maquetar este año gracias a la entrada de 2 o 3 jóvenes que han entrado en nuestra asociación, que se manejan bien con esto, porque Diputación no tenía medio este año, o dice que no podían maquetarlo, ¿no? Entonces han entrado 3 chavales y nos hemos servido para... Magnífico. Bueno, pues animamos también de aquí ayuntamientos, por ejemplo, como el de Antequera, que tienen 25 chimeneas. Oye, podrían incluso algunos de los años hacer un calendario exclusivamente de la chimenea de allí, ¿verdad? Y después hay que recordar que nosotros como asociación somos una asociación de carácter provincial. O sea, aunque el 90% de las actuaciones que hemos hecho han sido en la capital, ¿no?, de investigación, de catalogación, de cosas, pero el ámbito provincial es nuestro territorio, y de hecho estamos haciendo algunas actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Marzo, venga, ahora seguiremos contando. Vamos a seguir con el calendario para que todos se vayan situando, y por qué no invitarle a la visita, que cada mes del año vayan algunos días de esos 30, 31 o febrero 28, que visiten estas chimeneas, esta que tenemos en concreto. Sí, esta es de Artacho y Ropero, pero hay que comentar que... ¿Y está en qué municipio? En Cuevas Bajas. Hay que comentar que el calendario, lo que ocurre es que la edición es muy limitada, se hacen varios cientos de almanaques y sobre todo están orientados a la difusión escolar. Se mandan a los centros, ¿no? Sí. Se mandan a asociaciones, a ayuntamientos, pero debajo de cada fotografía hay una historia en la que brevemente se relata, abre cualquier mes, y entonces ahí nos aparece una historia de cada una de las
de las fábricas. Vamos a mostrarle aparecen. esta en concreto. El mes de Eso marzo, es. en el calendario físico, pues lo tendríamos así, justamente, donde nos habla de esa aceitera Artacho Ropero en Cuevas Bajas y nos da una breve descripción de lo que viene a ser la historia de esta chimenea, que es importante también que la tengamos en cuenta y sobre todo que aprendamos, ¿no? Esto de repartir en los colegios es básico, es vital, ¿no? Claro, eso es vital porque la memoria se olvida en 2 o 3 generaciones. O sea, el pasado es una cosa tan cercana y a la vez tan olvidada y tan lejana que no hay referencias. Tú ahora le preguntas a cualquier chaval y no sabe, bueno, eso no sé, ahí trabajaría mi padre o mi abuelo, y sin embargo una cosa muy cercana, su abuelo todavía vive. Y Ahí le vamos a mostrar una, a ver si saben cuál es esa chimenea, sobre todo a los capitalinos, a los de la capital, porque el mes de abril en concreto está muy clarificado para los de la capital o no. Esa sería la pregunta a día de hoy ya, ¿no? Porque esta chimenea también tuvo su polémica en su momento. Estamos hablando de la chimenea de la Central Termoeléctrica San Patricio de Málaga, más conocida como la térmica. la térmica. Evidentemente, la imagen ahora mismo pues no la conocerán porque nada de lo que aparece ahí está todavía en pie, salvo la chimenea. Sí, sí. El resto lo han retocado de pintura y ha desaparecido el nombre que tenía Caravaggio, no a la guerra, como en su día lo de Mónica. Aquí ha estado el no a la guerra mucho tiempo y ahora con la remodelación que le han hecho pues la han quitado también, ¿no? Y esa es, bueno, es otra de las centrales térmicas que fue necesario construir ante la demanda del incremento industrial, que no bastaba con la porque la alemana era antes, ¿no? Sí. La alemana de calle Purificación y la de la Plaza Toro no daban Alemana abasto. es la que está dentro entre Purificación y calle Guarrán, ¿no? Detrás del cuartel de la Eso policía local, ¿no? Entonces no era suficiente abastecimiento de energía eléctrica para la demanda que tenía la industria de Málaga y hubo que recurrir a esta, que es de los años 60 aproximadamente. Sí. Bueno, pues vamos a continuar, si les parece, mes de mayo. Nos vamos a ir en concreto ahí, Ingenio San José, Sociedad Azucarera Antequerana. Ya tenemos otra de Antequera ahí, en concreto, ¿no? Además que tiene un empaque, porque con esos tejados, ¿verdad?, de las naves que la acompañan, le dan todavía un aire de industria antigua, añeja, ¿verdad? Organiza la chimenea precisamente, que, vamos, la fábrica estaba hasta hace unos 20 años, estaba completa, todo el edificio, pero organiza lo que es el polígono industrial de Antequera. Ha quedado como un monolito dentro de lo que es la red viaria del polígono. Incluso las naves que se han hecho alrededor están a 2 aguas, o sea, dando la sensación de que efectivamente han respetado en armonía aquel diseño industrial, ¿no? Pues en el mes de junio, homenaje a Benamargosa y en concreto a la del Ingenio de San Rafael, fábrica de azúcar del Molinillo. Ahí la tienen en concreto y esa edificación está, entendemos, que en medio del campo y en abandono total. Sí, está muy deteriorada porque la visitamos hace 8 años o así, todavía tenía tejado, ahí ya la cubierta a 2 aguas que tiene ha desaparecido, tenía todavía maquinaria y se ve una intervención que hubo porque algún propietario intentó adosar en hormigón, ¿ves el diseño? Sí, está clarísimo. Adosar alguna... Justamente entre la chimenea y la casa. Y la que queda, sí. Quiso hacer alguna pequeña habitación, alguna cosa. Al final no ha conseguido hacer nada y claro, el propio abandono ha precipitado el que se vaya deteriorando mucho más rápido. Destinada a la caña de azúcar. Sí, era un ingenio. Toda la vega de Vélez estaba plantada de caña de azúcar. De hecho, las pequeñas vegas de Vélez, Motril, Salobreña, eran las que producían el azúcar de caña, ¿no?, en toda nuestra costa. Qué bonito el nombre de ingenio, ¿verdad? Sí. Había que tener ingenio para precisamente eso, y sobre todo hoy en día se le dice a los que vienen de fuera a Málaga, esto es de caña de azúcar. ¿Y cómo que de caña de azúcar? Eso es exactamente, no saben, ¿verdad? Claro. Descifrar qué es lo que es exactamente. O cuando se habla de trapiche, ¿no? Tampoco, ¿verdad? Cierto, son palabras técnicas de la propia industria del sector que han quedado ahí y que, bueno, trapiche en concreto en la Sarquía hay una pedanía que es el trapiche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viene ahora. Viene una porque pues, efectivamente era un trapiche.
Fábrica de aceite Santa María, mes de julio, Puerto de la Torre, Málaga. Ahí tenemos en concreto, lo vamos a ver en pantalla, como están haciendo ahora mismo. Y esa está ahí muy cerquita del recinto ferial, creo recordar, ¿no? Muy cerquita, Sí. muy cerquita. Pero ya no funciona como aceitera. Ha estado, sin embargo, comercializando el aceite. No sé de dónde en fin, lo hacían, pero ya no creo que ni venden ni nada. Ha quedado simplemente como una casa vecino y la chimenea se ha quedado ahí. Pues vamos a seguir en Málaga capital, Puerto de la Torre barrio, distrito número 10. Nos vamos en esta ocasión al distrito número 7 de carretera de Cádiz y ahí en concreto la fundición de Cayetano Ramírez y Pedrosa. Es la que vamos a ver correspondiente al mes de agosto. Esta tiene la peculiaridad de que fue la primera chimenea que se identificó con una placa. Una placa, con ¿cierto? Una placa y una lectura, ¿no? La primera placa que se cargaron también los vándalos, ¿no? Exactamente. Sí. Precisamente se inauguró siendo concejal del distrito el hoy presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Elías Bendodo. Entonces tuvo el monolito con la placa un par de años, 3, lo tiraron y ahora pues una asociación que hay en Huelí volvieron a reconstruir la placa en menos medida y la han recibido en la propia chimenea, cosa que no es muy correcta, pero bueno. Chimenea que en el año 2016 tendrá un centenario. Exactamente. Ah, sí. O sea, que es importante también que curioso- vayamos teniendo esto en cuenta. Claro, y pues curiosamente, esta fábrica de Cayetano Ramírez y Pedrosa se especializó, porque cuando se monta la fábrica se especializa en la fabricación de maquinaria aceitera, en termobatidoras, en prensa, en bombines, y muchas de las fábricas que vienen en el calendario y tienen maquinaria la tienen de esta firma, porque la fábrica, la fundición, fabricó no solo para Málaga provincia, que hemos constatado que sí, hay en Río Gordo, hay en muchos Periana, en muchos pueblos, en Vélez Málaga, sino para todo el resto de Andalucía e incluso llegaban hasta Extremadura. Mes de septiembre, nos vamos a algo que hoy en día suena difícil de encontrar en un casco urbano, pero en aquel tiempo era la Unión Española de Explosivos, la UEE. Y ahí en concreto, en el Paseo Marítimo de Poniente hoy en día, Paseo Marítimo Antonio Bandera, calle Pacífico, la ven ustedes y que ahí se hicieran explosivos, ¿verdad? Bueno, Se hacía de todo. sobre todo... Pertenecía a la CRO, venga, habla. Sí, que lo que era un complejo químico, lo que se hacían sobre todo era superfosfato y abono. Es cuando en 1906 se instalan aquí una fábrica de productos químicos ibéricos y empieza a desarrollar química orgánica para como amoníaco para el campo. Entonces, en el punto del sur que se instala es aquí en Málaga. Se produce amoníaco para toda la comunidad. Entonces, tal como aparece, esta sí que está igual. Tal como aparece en el calendario, está en la realidad en el Paseo Marítimo. Porque como no ha avanzado, Claro, pues entonces está en el mismo... está el solar en stand-by. En el mismo sitio, hombre, cercana a esa, restauraron la otra, la que hemos mencionado antes, de los guindos, ¿no? de los guindos, que le dieron un premio Europa Nostra a la restauración en el 2009. O sea que a veces, cuando un elemento arquitectónico se dignifica y se pone, se integra dentro de lo que es el paisaje urbano, merece un reconocimiento, y en este caso mereció un reconocimiento muy importante a nivel europeo. Nos vamos ahora a la chimenea más taurina, más torera que tenemos en Málaga y que en el mes de octubre es la que preside. Ahí la tienen, en la Málaga Electricity Company, la Malagueta. Ahí la tienen, además está encajonada entre los bloques, un auténtico milagro que la propia chimenea se haya salvado con lo que ha ocurrido en la Malagueta en el último medio siglo, ¿no? Precisamente ese encerramiento que tiene ahí en medio de los bloques ha dificultado hacer una foto en buena perspectiva, y entonces hay que reconocer esta foto es de Pepe Ponce, que la hizo desde la base para que pudiera salir la chimenea entera, pero es otra chimenea que estamos tratando de que se le ponga su placa identificativa. Esta es anterior a la alemana, ¿no? La primera que se hizo, Antonio. Esta es la primera que se hace en la ciudad. La de Estamos hablando de 1896. en la primera central. Y además hay que tener en cuenta que para poder preservar este primer edificio o este primer elemento, ya hubo por parte de la universidad unas protestas. Fue muy importante en aquellos momentos que el profesorado de la universidad, que hoy forma parte de la plantilla y que incluso dan asignaturas de patrimonio industrial y todo, fueron los que pusieron
en juicio de que era una lástima, de que había que conservar esta chimenea, de que era un elemento importante, y no solo la chimenea, sino la chimenea y el propio edificio mantiene toda la arquitectura de la época. Bueno, pues nos vamos al mes en concreto de noviembre. Ya hoy en día no es publicidad, pero hacía propaganda esta chimenea por sí sola porque era la que más le gustaba a los niños, ¿no? Por aquello de tomarse un batido de colema, ¿no? De colema. De la cooperativa o central lechera malagueña, ¿no? Que era precisamente la que ahí en el polígono de la Azucarera pues llamaba tantísimo la atención. Afortunadamente se ha salvado en ese complejo comercial que hoy en día se alza ahí, ¿no? Sí, estamos pendientes también por parte del distrito, llevamos años detrás de ellos para que se le ponga su placa identificativa porque ya está urbanizado el entorno y se le puede poner perfectamente. Colema pasó, la absorbió la de Granada, ¿no? Culeva. Bueno, pues vamos a cerrar con diciembre, hablábamos del trapiche, pues ahí está en concreto cerrando el calendario y la vamos a mostrar también para que la vean y la observen. Les recordamos, es una tirada corta la de este calendario anual, pero merece la pena que al menos la podamos ver por televisión, ¿verdad? Y sobre todo invitarles a la visita, que descubran ese patrimonio, tanto en la capital como en el resto de la provincia, el trapiche. De hecho, a lo largo de la chimenea se han diseñado algunas rutas en la ciudad para que se pueda hacer un recorrido por el paisaje urbano, ¿no? Y por eso es el interés de la asociación en identificarlas y en ponerle una explicación en la base, ¿no? Para que la gente sepa de qué se trata, porque claro, un monolito hacia el cielo puede quedar muy bonito, pero necesitamos algo más, tenemos que tener alguna referencia, y eso es lo que queremos. Desde vuestra existencia como asociación, que conseguisteis que las chimeneas entraran en el catálogo de patrimonio y de protección, ¿ha desaparecido alguna desde la propia existencia de la asociación? No, después del catálogo no. En el proceso del catálogo desapareció una que era muy bonita, de 1921, que estaba de la Olivarera Península, que estaba justo a unos 100 metros o 200 metros de la que hemos visto de Cayetano Ramírez, que pegaba, decía la entonces alcaldesa Villalobos, que molestaba para el puente que se ha hecho desde la calle La Unión a carretera Cádiz, cosa que es totalmente incierto porque además son elementos de fácil en estos momentos con la tecnología que hay de desplazarla un poco. Claro, eso se ha hecho también con la del Carmen, ¿no? Con la del Carmen, claro, recientemente, ¿no? Que incluso es más grande que esta que tiraron, ¿no? Y era preciosa, era redonda, preciosa. Esa fue la única que en el proceso se tiró, pero ya después, una vez que ya se aprobó el catálogo, no. Se desplaza creando una armadura metálica prácticamente, ¿no? Y la coge entera y se desplaza íntegra, ¿no? No es piedra a piedra, ¿no? No, escarna un poco en los cimientos y entonces sube la chimenea y la traslada. Pues fíjense ustedes que muchas veces parece que es difícil y sin embargo una chimenea, dependiendo también de la envergadura, ¿no? Hacer esto precisamente con la de la Cruz, la famosa Mónica, sería complicado, ¿no? Trasladarla con ese procedimiento, pero cuando hablamos de pequeñas chimeneas como la del Carmen, ahí en Calle Lava, pues la verdad que hay oportunidad para salvar el patrimonio siempre, siempre, sobre todo cuando se puede hacer con la intención que merecen estos elementos arquitectónicos. Bueno, vamos a ir a publicidad y le vamos a mostrar ahora después algo con un sabor impresionante, porque encontrar en una sala tantísima maquinaria y sobre todo con el cuidado que lo han hecho, sabiendo que si no la hubieran rescatado ellos y guardado en algún sitio, a modo de almacén, pero como son tan pulcros y tan limpios, han conseguido crear un espacio que perfectamente es visitable, más que un almacén. Yo me quedé sorprendido. Y se lo vamos a mostrar después de publicidad, así que quédense porque le vamos a hablar de muchísima industria en diversas tipologías y especialmente en la maquinaria que ellos han conseguido conservar, alguna incluso en escala, en maqueta, y que la han conseguido conservar y ya va por más de medio siglo esa maqueta. Un mérito porque otras se han perdido en el camino. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Pues le decía que vamos a ver una sala, solo una sala, pero creo que nos va a faltar tiempo, nos queda aproximadamente unos 25 minutos de programa. Y la verdad, lo que ahí hay en el interior da para mucho y más, afortunadamente, ¿eh? Son piezas que en un momento dado la industria empieza a cambiar, se quedan desfasadas y se aparcan. Pero empiezan a acumular una sapiencia, sobre todo operarios que estuvieron ahí y que permitieron que diéramos el paso tecnológico que estamos viviendo hoy en día. Eso era necesario antes, ¿eh? Y especialmente hay que verlo con ese valor arqueológico del patrimonio industrial. Esa sala en concreto que le estoy haciendo referencia, que ellos me describían, no, es que tenemos un almacén y en ese almacén hemos guardado. Yo cuando lo vi digo, bueno, almacenar las cosas, cuando uno piensa en almacén no piensa precisamente casi en una exposición, ¿no? Y además tratada con mucho mimo, con mucho cuidado y teniendo en cuenta que es un sitio totalmente provisional. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, pues esto surge con la corporación anterior de Diputación. Estuve varios años, no meses, sino años detrás de que nos, dado que había muchas dependencias sin uso, las antiguas dependencias del propio equipo técnico, mantenimiento de Diputación, que ya se habían trasladado al nuevo, de que se me, en fin, habilitara alguno para almacenar, como tú has dicho, como para almacenar, porque parte de esa maquinaria estaba en el antiguo lavadero del Hospital Civil, ¿no? Entonces, después de mucho insistir y unos meses antes de terminar la corporación, pues me dice, bueno, mira, le voy a dar orden al jefe de mantenimiento para que la sala tal te la desaloje de los trastos que hay y tú metes ahí, digo, bueno, no va a haber un documento. No, tú te metes y ya está. O sea, es que nos hemos metido de esa manera. O sea, de buena voluntad en todo momento, voluntad, ¿no? Y con permiso de todo el mundo, ¿no? Claro, previamente habíamos montado en otra sala anexa, también abandonada, los telares del siglo XIX que montamos para la exposición sobre la memoria del textil de Málaga. Y entonces, a partir de ahí, como hicimos la exposición en Diputación y ellos comprobaron el éxito y el mérito que tuvo esa exposición, pues fueron más asequibles a que me dejaran de meter esa maquinaria ahí. Entonces, cuando terminó la corporación, o bueno, estaba terminando, pues ya se terminó de limpiar, se agrandó un poco la puerta y todo lo que tenía en el hospital y parte de en otro sitio que estaba desperdigado todo este material, pues lo fui acumulando ahí. Cuando lo tuve ahí, digo, bueno, esto se puede poner un poquito en orden y si alguno lo quiere ver, hombre, en un centro oficial donde se puede enseñar eso públicamente porque eso requiere unos permisos y unas cosas, pero a título particular, pues incluso desde el punto de vista didáctico puede venir algún grupo. Claro. De hecho, algún grupo de mayores, de antiguos trabajadores de la Vera han estado recorrer otra vez a la memoria de las máquinas que ellos mismos habían utilizado hacía 50 años, ¿no? Y a título individual, bonita. Total, que yo pues empezamos con otros socios a limpiar, a poner algunos paneles que hemos utilizado en exposiciones, fotos de almanaque y tal, y digo, coño, pues esto está potable como para que se pueda enseñar. Y ahí está. Y la joya de la corona, que seguramente habrás tomado. Ahora iremos viéndola, pero Antonio, esto desde luego requiere de un trabajo y de un esfuerzo también a la hora de explicarlo. Muchos lo verán, las imágenes que van a ver, las que han visto ya, pero ahora vamos a ver con detalle, como maquinaria vieja. Y esto verdaderamente no es maquinaria vieja, es algo que ha permitido la evolución de la sociedad. Claro, es algo más reciente. Lo que ocurre es que hay que verlo no en el concepto de que tiene 300 años, sino de que aunque tenga 50, merece un respeto y merece el calificativo de patrimonio porque ya ha quedado desfasado en el tiempo. Sí, pero en una sociedad como la nuestra, que directamente decimos, bueno, sí que aquí hay cosas de origen fenicio que tienen 2.500, 3.000 años, ¿cómo vamos a preocuparnos de guardar una máquina? Esto es algo que se escucha. Pero hay que preocuparse porque
hay que aprender del pasado. Y entonces de esa tradición y de esa infraestructura industrial que teníamos, tenemos que aprender los errores que hemos cometido para poder saber encaminarnos al futuro. No. Entonces, Felipe Romera lo describe muy bien. Tiene un libro recreando la aventura del parque tecnológico y piensa que en la novela, ¿no? Piensa que en la novela, al hacer los primeros movimientos de tierra del parque tecnológico, hay un baúl y en ese baúl hay unas instrucciones de que quien lo encuentre tiene que diseñar la industria del futuro. Y precisamente de eso se trata, removiendo, buscando, ya lo hizo Gran Bretaña y lo han hecho todos los países, viendo los errores que has cometido en el pasado, tienes que diseñar el futuro. Claro. Entonces hay que transmitirle que esa es una parte importante de lo que nosotros pretendemos hacer. Lo hemos estado hablando fuera de antena y no tenemos todavía todo completo, pero lo que sí queremos hacer son pequeños cortos de cómo funciona cada máquina, porque las generaciones jóvenes tienen que saber que las cosas que nosotros nos ponemos a diario, los zapatos, la camisa, eso se fabrica. Claro. Y le vamos a mostrar un detalle, incluso decía corto, ¿verdad? Cortometraje, llevárselo a la industria del cine, de la televisión también. Cuando no existía, el cine sí existía, pero no existía la televisión, ya había maquetas precisamente que trataban el sistema industrial. Vamos a ver esa maqueta de una almazara en concreto, en funcionamiento, y que merece la pena el respeto también a ese más de medio siglo de existencia de esta maqueta, que se hizo ¿dónde, José Antonio? Se hizo en el Colegio de Formación Profesional del ICE, el Instituto Católico de Estudios Técnicos del Palo, de la que yo fui alumno precisamente, incluso uno de los alumnos que colaboró en la construcción de este, y que yo lo tenía totalmente olvidado, han sido los propios compañeros los que me dieron, pues tú hiciste muchos piñones, porque claro, mi profesión era, o lo que yo estaba haciendo era fresador, que lo típico de un fresador es hacer coronas y piñones, etcétera, ¿no? O sea, que tú ya prácticamente ni te acordabas. Yo ya ni me acordaba, porque se hizo en el año 59. Bueno. Quiere decir que mantener esto, nuestra asociación, bueno, nosotros algunos antiguos alumnos del colegio que pertenecemos a la asociación, vimos esta maqueta allí abandonada en un taller de soldadura, le faltaba casi todas las piezas, entonces se la pedimos al director para restaurarla, y al año más o menos pues se puso en el Parque Tecnológico, en el museo que hay allí, y después se le cedió otra vez porque la propiedad la sigue ostentando el colegio para un encuentro de antiguos alumnos, y se quedó también semi-abandonado y ya se empezó a desaparecer alguna que otra pieza, y por fin se lo rescatamos otra vez, nos lo hemos llevado ahí al hospital y lo estamos restaurando, le falta una prensa porque le estamos haciendo las carretillas y otros artilugios que conlleva, pero la almazara está completa como era una almazara tradicional. ¿Y esta en concreto correspondía a alguna de las almazaras existentes o era posiblemente una almazara tipo? Posiblemente el monitor con el maestro que todavía vive, que dirigió los trabajos, estuvo de mecánico en una almazara por aquí, por el Málaga, pero no sé exactamente cuál. No sé, pero seguramente copió los planos de esa almazara. Bueno, pues vamos a ver ahora taladros, que están ahí precisamente también entre esa maquinaria que veían, lo vemos ahora con detalle, taladros que bueno, llaman muchísimo la atención, muchos de ellos todavía hoy los vemos operativos. Sí, donde hay lugares que todavía... En algunos boliches, por lo menos este primero, que es el más moderno, es el que está más viejo ahí, pero es el más moderno, que es una donación de la familia del que fue decano de la Escuela Perito Portillo. Esta en concreto es una que se hizo en la Sociedad Anónima Ver, esa es intermedia, de los años 50 y tantos, pero la de atrás es casi prácticamente final del siglo XIX. Esa también funcionaba con la transmisión con correa, ¿no? Lo lamentable de estas máquinas es lo que tú decías, que tiene el hándicap de que la gente la ven como chatarra en fin, y no le dan importancia. Y hay otras cuestiones con la misma o más antigüedad, que gente que conservan, e incluso alguna gente que hacen exposiciones, por ejemplo, del material de estudio, de escolar, ¿no? Claro. Libretas o libros, bolígrafos de hace 100 años. Y todo el mundo lo valora y le da alegría de verlo y, en fin, le despierta cierta curiosidad y nadie lo critica. Sin embargo, este tipo de elementos, pues lo toman como chatarra y, en fin, y tenemos que ir luchando contra ese hándicap también, ¿eh? Sí, sin embargo, cuando
hemos puesto la exposición de la historia del textil en Málaga. Han sido cientos los chicos que fueron a visitarla, tanto en Málaga ciudad como en el Aurín que estuvo, como ahora que está pendiente de inaugurar en Antequera. Que la maquinaria que tenemos es estupenda. Hay restaurados 2 telares del siglo XIX y funcionan. Los niños pueden manipularlos, o sea que están en perfecto estado, podrían funcionar. Pues vamos a ver también cepillos, porque hacía falta también el taladro, el cepillado, en fin, era un proceso. Lo propio de un taller mecánico, donde, sí. Efectivamente, ahí había que tener todas esas herramientas para que la pieza en cuestión... Cepillo mecánico, en concreto lo echamos a andar ahí mismo y cepillamos una pequeña pieza de un material blando para que no hubiera problema, porque no tenía los anclajes. Ahí está encima de un palé, pero no está anclado, ¿no? Le metimos la corriente adecuada y lo echamos a andar para hacerle una grabación, precisamente con la intención de que esta máquina no sea un elemento muerto ahí, sino poner un ordenador, donde una pantalla donde se puede... Esa es la viruta, que no la quería limpiar ni nada, para que se vea de que realmente... ¿Ha funcionado? Ha funcionado. Esa es también del colegio del ICE, del Palo, que ya son máquinas que pueden trabajar perfectamente, pero que están obsoletas. Hoy la seguridad del trabajo no lo permite. Vamos a ver ahora una sierra en cuestión que es esa que tenemos en pantalla. Sí, una sierra mecánica también, de un taller mecánico, que lo mismo, esa se le mete corriente y anda perfectamente, ¿no? Claro. Pero faltan unas protecciones que hoy exigen, en fin, y bueno, y aparte que la tecnología ha avanzado tanto en este tipo de máquinas que... Todas las máquinas tienen su etiqueta. Sí, porque de dónde procede, qué es lo que es, hombre, para tenerlo identificado en caso de enseñarlo, y para nosotros mismos también, ¿no? Para nosotros mismos también. Es que la idea es que, aunque no la quiere decir José Antonio, tenemos en mente el desarrollar un proyecto que sería poner en funcionamiento todas estas máquinas, porque queremos hacer un homenaje a la historia de la formación profesional. Vamos a hablar a continuación, mientras tenemos en pantalla una columna, y además una columna perteneciente a uno de esos palacios de la ciudad, y no hablamos de la parte industrial, pero sí está ahí porque salía de la industria malagueña. Esta columna era del Palacio de los Larios. Que estaba en la Equitativa, lo que hoy es la Equitativa, y se le pegó fuego, y por lo visto en el desescombro de la casa, porque quedó totalmente derruida. Las bodegas Quitapena se les compró los pilares o las columnas estas, y esta en concreto, 2 columnas que se les rompió, las tenía en el patio la nueva bodega de Quitapena, allí en Guadalmar. En el Guadalmar, y nos la cedió también, bueno, como elemento eso de una fundición propia de esta. En concreto yo creí que era de los Heredia, pero fue fundida en los talleres trigueros. Esta es de fundición trigueros, de la que vamos a hacer ahora. Que son coetáneos de los Altos Hornos. Lo que ocurre es que, claro, en los Altos Hornos no hacían lo que hacían era trabajo a gran escala, ¿no? Plancha, lingote, etcétera. Después ya había otros talleres intermedios en la ciudad que sí elaboraban ya piezas. Ellos hacían raíles, estructuras, cosas más de mayor envergadura, ¿no? Y ya había estos talleres intermedios. De hecho, Tomás Triguero fue un maestro de taller de los Altos Hornos, y después se independizó. En su segunda generación su hijo se fue a estudiar a París, o sea que estamos preparando de hecho un documento que vamos a editar en unos meses. La Diputación nos va a editar un catálogo de esta casa, y bueno, tenían ingenieros trabajando en 1780 en sus talleres, o sea que no es una cosa... ¿Cuántos soy en la asociación? Porque soy hiperproductivo, vamos. Sí, porque, hombre, siempre en todas las asociaciones hay 3 o 4 personas que se hinchan de trabajo, y el resto, bueno, acompañan, pero en realidad socios formales somos 46, ponle 50. Me gustaría que enseñara la imagen de la otra máquina que está al lado de las columnas. Vamos a verla a continuación. Es la más antigua que hay. Un torno que tenemos ahí en pantalla y que merece la pena. La más antigua, estamos hablando del siglo XIX, la más antigua de esta sala. De esta sala, sí. Es un torno mecánico de ciertas dimensiones, porque tiene 2,40 metros, me parece, de entrepunto, que le llaman, y era con transmisión de correa, que era lo propio de aquella época. Y esto nos lo donó un taller que todavía afortunadamente
Ahora se ha dedicado a la carpintería metálica, aluminio, etcétera, y a la cerrajería. Y ustedes os la ingeniáis también para el transporte, porque esta máquina que estamos viendo tiene unas dimensiones, ¿eh? Es unas dimensiones y un peso. Muy complicado. Eso de los 1.500 kilos para arriba. Qué barbaridad. Esa lo tuvimos que meter con una grúa y después con un traspalé y otra carretilla fuimos arrimándola a la pared. Pero ese torno es un pedazo de torno, como diría cualquier mecánico tornero, ¿no? Pues fíjense las piezas, el detalle, el cómo se construía antes, tan distinto hoy en día. Es prácticamente una maquinaria de un reloj, pero en tamaño gigante, ¿no? O casi tan grande como el reloj de la catedral, que más o menos puede tener estas dimensiones, para que se hagan idea y puedan compararlo con algo físico, ¿eh? Estamos hablando aproximadamente el largo del torno como el de un coche, ¿eh? Como un coche de turismo normal. Sí, Es decir, aproximadamente. que no estamos, lo digo porque muchas veces las imágenes de televisión pueden engañar, pero sí, estamos hablando de una dimensión importante, de 1.500 kilos como mínimo, como decía José Antonio, y allí al fondo vemos otro torno, que vamos ahí también contándole en concreto. Ese es un torno de carpintero, lo vamos viendo también y vamos progresando en esta sala, que desde luego está todo prácticamente congelado en el tiempo, ¿no? Sí. Pero esperando también un lugar, porque es posible que tengan un proceso de restauración que todavía le dé más esplendor, ¿no? Sí, evidentemente, puesto, hombre, si eso tuviera que estar en un museo, en una exposición sin permanente, hay que hacerle algún tratamiento, ¿no? Quitarle, no limpiarlo del todo, porque entonces, o sea, ni echarlo a andar, porque realmente no tendría ninguna utilidad el echarlo a andar ahora, ¿no? Pero a decentarlo un poquito más y ponerlo en valor un poquito, claro que haría falta. Este en concreto lo sacamos de Intelorce, que estaba incluso empapelado, no había funcionado, pero al estar la intemperie, por todo lo que es las barras estas de acero, pues realmente están todas oxidadas, que eso, claro, no se puede. Y esto, si lo hubiera cogido cuando nosotros lo sacamos, que todavía algún carpintero lo podía haber usado, se hubiera vuelto loco, porque un pedazo de torno también es de carpintero. Hoy ya no se puede instalar porque, por lo menos, hombre, a escondidas pues tal vez, pero en un taller oficial no puede trabajar esto tampoco ya. Antonio, hay elementos también que se pierden del imaginario colectivo. Hay todavía muchas personas en vida que conocieron una industria tan impresionante como Intelorce, ¿no? Y que hoy en día, pues eso, ahí tenemos incluso uno de los escudos de Intelorce, que eso se hubiera perdido, ¿no? Pero eso es parte de la historia de Málaga, ¿no? Eso era un emblema, era algo vital. De Intelorce, afortunadamente, tenemos bastante, no bastante, porque tenía tantas cosas, pero tenemos una buena representación de piezas y de documentación de Intelorce. Recuperamos también la maqueta de la fábrica. También la maqueta. La tenemos. Lo que pasa es que está ahora no está aquí, está en Antequera, porque forma parte del montaje de la historia de la industria textil. ¿Hasta cuándo se puede ver esa exposición? No está ahora montada. La tienen, están en montaje. Ahora en montaje. Sí, porque el año pasado estuvo en la Laurín de la Torre, se cerró y se la llevaron a Antequera para montarla, y están en montaje. Vemos aquí ahora una tipográfica, y además con su caja de las propias piezas para montar las letras, los textos, que posteriormente, además le damos las gracias a Paco Herrera y a Juan Cervantes, que nos ayudaban a encontrar el nombre correcto de la caja que verán a continuación, Chivalete, Chivalete con B en español, del francés chivalet, que es con V. Claro, y en nuestra ignorancia le tenemos puesto cajetín. Bueno, cajetín también es un nombre vulgar que se utiliza, ¿no? Esta es una de las máquinas más populares en la imprenta, ¿no? De los años, de principios del siglo XX hasta hace muy poco realmente, ¿no? La Minerva de Plato 40. Esta incluso en el CESMA hay un par de ellas, allí en los pasillos, exactamente igual. Esta en concreto era de la imprenta provincial, claro, de Diputación. Que todavía la generación del 27, claro, y la generación sigue del 27 funcionando. Imprimieron, claro. Y sigue trabajando. Y sigue eso sí que es una joya. El mantener lo que hay en Calle Lloría, eso sería un pecado de los más gordos, que eso desapareciera, porque está intacto como era una imprenta de esta época.
y además está produciendo. Ahí tienen el chivalete. El chivalet. Y ahora vamos a ver también, porque bueno, esto era una obra de artesanía impresionante, el montar ahí, era un trabajo de chino. El trabajo tipográfico, eso era... Y ven los distintos tipos, en cada uno de esos estrechos cajoncitos, pues hay unas piezas que al final nos sirven para montar los distintos elementos, las distintas letras que queremos mostrar. Letras de plomo, todo eso está... En cada cajetín hay una letra, y según el cajón, ¿no? Viste que comprobaste de que es el tamaño. Si es una letra más grande, más pequeña, ponte a montar todo un texto a base de coger cada letrita y ponerlo en... Impresionante. Eso era... Hacía línea, sí, pero eso era un especialista. El que montaba el montador era un especialista. Eso además estaba muy rifado, porque había que tener mucha habilidad para poder montarlo. Ten en cuenta que además las palabras se montaban al revés. Claro. Con lo cual tenías que ser muy hábil en que el trabajo te cundiera y en hacer las cosas bien. Claro, efectivamente. Era otra forma, con lo fácil que hoy lo vemos, como por ejemplo hacer una fotocopia. Pues eso, aunque no lo crean, es una de las primeras, por no decir la primera, fotocopiadora de planos de la universidad. A mí Pedro, esa es la primera. Esa es la primera. Pedro Portillo me dijo que fue la primera fotocopiadora de plano que utilizaban el amoníaco precisamente para su impresión, que se utilizó en la UMA. O sea que lo que pasa es que es una lástima que la ha tenido ahí a la intemperie y en fin, la ha limpiado yo un poco, pero realmente tiene su mérito porque ahora que se ha estado celebrando el 40 o el 50 aniversario de la UMA, ¿no? Ahora desde el año 72 acá, el 40 aniversario. Pues vamos a ver, porque no tenemos tiempo para todo, pero me gustaría que vieran un archivo que hemos denominado cajonera archivo, en concreto ahí tenemos los moldes, porque no tenemos tiempo, pero hay de verdad, hay elementos que merece la pena que todo el mundo vea, como por ejemplo ese, le doy las gracias a los compañeros, porque ver un archivo como eran antes, es decir, así, en cajoncito, metida la ficha de papel, y hemos sacado incluso una ficha de uno de los cajones, la vamos a ver ahora con detalle. Creo recordar que son 610 pesetas, ¿no? Y, sí, una de las piezas que... Una de las piezas, una barra en cuestión, que creo que tenía 15 metros de largo, y que, como dice José Antonio, este era el ordenador de la época. El ordenador que tenía que estar claro. Luego había que tener las cosas ordenadas. Pero está todo numerado. Eso está súper detallado, cada ficha es inventariada con su número de orden, está especificado qué consistió el trabajo, un pequeño plano, y este archivo hace referencia a una parte de archivo que tenemos de documentación gráfica, que es sobre planimetría, que tenemos cientos de planos. Bueno, ahora le hemos cedido al Museo Etnográfico de Río Gordo una colección de planos de molinos aceiteros, porque en febrero inauguran una jornada sobre la historia del aceite. Y bueno, cuando han visto que de Río Gordo tenemos 4 molinos, que ya no existe ninguno, se han llevado las manos a la cabeza, pero ¿cómo va a existir? Sí, tenemos los planos de esos molinos, y de esos, y de Periana, y de Mondrón, y de un montón de cosas, ¿no? Pues fíjense lo que están recuperando, y desgraciadamente el tiempo es el que juega en contra del patrimonio industrial en este caso, y hablo en este programa, porque no hemos quedado sin él, pero estaríamos encantados de seguir, porque documentación para enseñar tenemos y mucho, y además en muchos casos inédita, es la primera vez que se ve por televisión y esperemos que no sea la última, porque merece la pena que se difunda. Muchísimas gracias a los dos por la asistencia. Muchas a gracias. ti, eso iba a decir yo, que estamos reivindicando un museo, pero sois los pioneros en enseñar el Museo de la Industria. Bueno, pues ojalá sea el primer paso de este museo y llegue, porque maquinaria hay, y después como una fórmula, y muy brevemente se las comento, que nos comentaba José Antonio, en Europa, en otros países europeos, son los propios jubilados los que con cita concertada van y enseñan el museo, que no hace falta una maquinaria, una logística y sobre todo unos gastos fijos importantísimos. Ya le iremos informando, porque merece la pena que la asociación esté por aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. A todos ustedes, el lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.